Hermanos y amigos en Cristo, una cordial bienvenida en este momento a estudiar juntos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por la palabra tuya que tenemos en lenguaje humano, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Te damos gracias porque ella es el alimento espiritual que tú nos has dado para que nosotros, leyéndola, escudriñándola, estudiándola, meditando en ella, Padre Celestial, nos alimentemos bien espiritualmente para crecer en nuestra santidad personal. Oramos que el bendito Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, el Maestro Padre que usted nos ha dado, para que nos enseñe su verdad revelada en las Sagradas Escrituras, Él, el bendito Espíritu Santo, nos asista. Abra nuestras mentes, ilumine nuestros corazones para poder comprender con su mente y con su corazón su palabra que vamos a estudiar ahora. Pido que la bendición del Espíritu se extienda a favor de todos los que escuchan ahora y escucharán posteriormente este estudio bíblico, para que el Espíritu Santo trabaje en ellos y los ilumine para comprender con su mente la Sagrada Escritura, el estudio bíblico que vamos a hacer. Todo esto lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador eterno. Amén. Amén. El texto bíblico que vamos a comentar, que es el pasaje bíblico base, se encuentra en la carta a los Romanos, el capítulo 8 y el versículo 34, Romanos 8 y el versículo 34. A los que tienen sus Biblias consigo, por favor, ábranlas en Romanos 8:34, y aunque vamos a usar otro texto, este es el texto base, por eso manténganlo ubicado y señalado. Leo lo que dice la palabra de Dios, o lo que Dios nos dice en su palabra en Romanos capítulo 8 y el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Teniendo como base Romanos 8:34, vamos a estudiar este versículo en torno a este tema, las doctrinas fundamentales del Evangelio de Dios. Porque aquí en Romanos capítulo 8, versículo 34, están las doctrinas básicas, fundamentales, las piedras angulares del Evangelio de Dios, que también se lo conoce como el Evangelio del Hijo Jesucristo. Y hablar del Evangelio es hablar de lo siguiente: el Evangelio es buenas noticias, felices noticias, alegres noticias relacionadas con la persona del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a estudiar teniendo como base Romanos 8:34, las doctrinas fundamentales del Evangelio de Dios.
¿Cuáles son las doctrinas fundamentales del Evangelio de Dios? Según Romanos capítulo 8, versículo 34, la primera doctrina fundamental es la muerte de Cristo en la cruz. La primera doctrina fundamental del Evangelio de Dios es la muerte de Cristo en la cruz. Observen lo que dice Romanos 8:34. Cristo es el que murió. Miren Romanos 8:34. Cristo es el que murió. ¿Ya? Hermanos en Cristo, la muerte de Cristo fue una muerte de cruz. Él no murió de cáncer, Él no murió de un infarto cardíaco, nada, de ninguna enfermedad. Su muerte fue muerte de cruz. De esto nos habla la carta a los Filipenses, capítulo 2, y leemos el versículo 8. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Noten qué clase de muerte. Y muerte de cruz. Y muerte de cruz. La muerte de cruz era la muerte para los malhechores. Dice la palabra que Cristo murió como si fuera un malhechor, un ladrón, un delincuente. Dice la Biblia que Cristo nunca pecó. Sin embargo, Él murió la muerte de cruz. La muerte que estaba por ley asignada a los malhechores, a los delincuentes, a los ladrones. La Biblia dice que Cristo murió en la cruz por nosotros los pecadores. En la carta a los Romanos, vamos a leer Romanos en el capítulo 5 y leemos el versículo 8. Romanos 5 y el versículo 8. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Noten, el que no era un delincuente, un malhechor, el que no era un pecador, dice que murió por nosotros. Cristo murió en la cruz en lugar de nosotros los pecadores. La Sagrada Escritura enseña que el pecado es infracción de la ley de Dios. Y por esto debemos morir, por ser incumplidores, infractores de la ley de Dios. Sin embargo, Cristo experimentó la muerte en la cruz. Muerte que merecíamos nosotros, porque nosotros somos los infractores de la ley, mis queridos hermanos. En esta relación leamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 4. Primera carta de Juan 3, 4. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, incumple la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley, mis queridos hermanos aquí. Así que Cristo murió en la cruz, o experimentó la muerte de cruz, por nosotros los infractores de la ley de Dios, los incumplidores de la ley de Dios, que merecíamos en consecuencia morir en esa cruz que Cristo murió.
También dice la Biblia que Cristo murió en la cruz por causa de nuestros pecados. Sí, Cristo murió en la cruz por causa de nuestros pecados. Leamos esto en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y leemos versículos 1 al 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo no solamente murió por nosotros los pecadores, Cristo murió por causa, por motivo, por razón de nuestros pecados. ¿Por cuáles pecados de los hombres, por ejemplo, murió Cristo en la cruz? ¿Por cuáles pecados? Veamos en la primera carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, versículos 9 al versículo 10. Aquí vamos a ver algunos de los pecados que nosotros los humanos cometemos y que fueron la causa por la que muriera Cristo en la cruz. Dice primera carta a los Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí contamos una lista de los pecados que cometemos los seres humanos y que fueron la causa por la cual Cristo muriera en la cruz. Tenemos la injusticia, tenemos la fornicación, tenemos la idolatría, tenemos el adulterio, tenemos las perversiones sexuales, tenemos el robo, la avaricia, la borrachera, la maledicencia, la estafa. Estos son los pecados comunes que hacemos nosotros, ayer, hoy y mañana, y que fueron la causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, mis queridos hermanos y amigos, la primera doctrina fundamental del Evangelio de Dios es: Cristo murió la muerte de cruz por nosotros los pecadores y por causa de nuestros pecados. Esa es la primera doctrina fundamental del Evangelio de Dios. En esta relación leamos Isaías 53:5, el libro de Isaías 53:6. 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, oh Dios, cargó en él, y ese él hablando de Cristo, el pecado de todos nosotros. En el Nuevo Testamento leemos en la primera carta de Pedro. Sí, la primera carta de Pedro, y leemos en el capítulo 2.
primera carta de Pedro 2, versículos 21 y 24. Primera carta de Pedro 2, 21 y 24. Dice así: para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Versículo 24 dice: quien, o sea Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz. Así que, mis queridos hermanos, la primera doctrina fundamental del Evangelio de Dios: Cristo murió por nosotros los pecadores y por causa de nuestros pecados. Cuando Él murió en la cruz, cargó sobre Él los pecados suyos, los pecados míos, los pecados de todos nosotros, los pecadores de ayer, de hoy y también de mañana. Bien, volvamos a Romanos capítulo 8 para ver la segunda doctrina fundamental del Evangelio de Dios. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y aquí viene la segunda doctrina fundamental: más aún el que también resucitó. Miren, más aún, dice el texto, el que también resucitó. Hermanos en Cristo, la prueba de que Cristo murió realmente es que Él, después de muerto, fue sepultado. Vamos a leer esto en el Evangelio 10, en el Evangelio capítulo 19. Evangelio según Juan, el capítulo 19. Y leemos los versículos 38 hasta el versículo 42. Juan capítulo 19, 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, o sea, el cuerpo muerto de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemos, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo muerto de Jesús, y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según la costumbre, como es costumbre de sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno, o sea, ningún cuerpo muerto. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La prueba entonces de que Cristo murió realmente es que después de muerto lo sepultaron, lo pusieron en el sepulcro de José de Arimatea.
El texto habla, Romanos 8:34, dice, Cristo murió y también resucitó. Vemos algunas pruebas de que Cristo, después de muerto, realmente resucitó. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios 15. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, y leemos desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Primera carta a los Corintios 15, 4. Hablando de Cristo, y que fue sepultado, o sea, después que murió, fue sepultado. Noten, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció resucitado, vivo, a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o están muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Noten, Cristo resucitado, después de muerto, apareció a los apóstoles, y como dice aquí, a más de 500 hermanos a la vez. Vamos al Evangelio según Marcos. En el capítulo 16, Marcos, el capítulo 16. Y leemos lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, la prueba de que Cristo, después de muerto, resucitó, es que apareció vivo a muchos creyentes, entre los cuales están los mismos apóstoles. Ahora, una pregunta aquí. ¿Cómo Cristo resucitó? Con un cuerpo celestial y glorioso. Veamos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Primera carta a los Corintios 15 y el versículo 40. Dice el apóstol Pablo: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Cristo no resucitó con el cuerpo terrenal con el que murió y fue sepultado, no. Cristo resucitó con un cuerpo celestial, con un cuerpo glorioso y celestial. En la carta a los Filipenses,
En la carta a los Filipenses leemos en el capítulo 3, versículos 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 3, 20 al versículo 21. Mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos. O sea que en última instancia nosotros somos ciudadanos del cielo, hermanos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y escuchen, el cual, el Señor Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor Jesús resucitó con un cuerpo glorioso, dice la palabra de Dios. Y un día nosotros tendremos un cuerpo semejante al cuerpo celestial y glorioso con el que el Señor Jesucristo resucitó. Así que, mis hermanos en Cristo, la segunda piedra fundamental del Evangelio de Cristo es la resurrección de Cristo al tercer día de entre los muertos. Muy bien, ahora veamos la doctrina tercera fundamental del Evangelio de Dios. Volvamos a Romanos 8. Sí, Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. Dice la palabra del Señor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Y escuchen, el que además de haber muerto y haber resucitado, está ¿dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Veamos otros textos relacionados con la exaltación de Cristo. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles primero. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos 1, 6 al 11. Dice la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y escuchen, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De Cristo murió, resucitó y luego fue llevado al cielo y exaltado a la diestra de Dios en el cielo. De esta exaltación que Cristo experimentó luego de morir y resucitar,
nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Carta a los Filipenses 2, 5 hasta el versículo 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí está. Por lo cual Dios también le exaltó al Cristo que murió, al Cristo que resucitó. Dios lo exaltó hasta lo máximo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo, exaltado a la diestra de Dios, recibió un nombre, y ese nombre es Señor. Y delante de ese nombre, Señor, todos deben confesar que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios. Así que fíjense, Cristo que murió, resucitó y además ha sido exaltado al cielo, donde ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Señor, de autoridad mayor y suprema en toda la creación. Bien, ¿y qué hace Cristo exaltado a la diestra de Dios Padre en el cielo? ¿Qué está haciendo Cristo? Por favor, leamos en Romanos capítulo 8. Romanos el capítulo 8 y leemos el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios exaltado. Y noten, el que también intercede por nosotros. El Cristo que murió, el Cristo que resucitó y el Cristo que está exaltado a la diestra de Dios en el cielo, Él está allí intercediendo por nosotros, sus discípulos, por nosotros, los hijos de Dios. De esto también nos habla en la primera carta de Juan. Sí, veamos la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 2 y el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él intercedió por sus discípulos. Recuerden que antes de escoger a los 12 apóstoles, la Biblia dice que pasó la noche orando por aquellos que iban al día siguiente a escoger para que sean sus 12 apóstoles. Mientras estuvo aquí en la tierra, el Señor intercedió por el apóstol Pedro. Por favor, veamos en Lucas capítulo 22.
el Evangelio según Lucas capítulo 22. Y leamos los versículos 31 al 34. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, o sea Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, yo he intercedido por ti, que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora leamos en el mismo capítulo 22 de Lucas 54 hasta el versículo 22. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él, o con Jesús, ¿no? Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y noten, enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y escuchen. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y noten el versículo: y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Sí, fue por la intercesión de Jesús, por el ruego, por la oración de Jesús a favor de Pedro, que su fe no faltó cuando vino la tentación. Y fue por la intercesión, el ruego del Señor a su Padre por Pedro, que Pedro, después que cayó en la tentación, negando 3 veces a su Maestro Jesús, detrás de todo eso, él salió y lloró amargamente, se arrepintió con amargura y con muchas lágrimas. ¿Y por qué ocurrió esto? Por la intercesión que el Señor Jesús hizo a favor de Pedro, mis queridos hermanos. Pero también el Señor intercedió por sus discípulos de modo general. Juan capítulo 17, y vamos a leer aquí unos versículos. Juan 17, el versículo 13, dice, Juan 17, y leemos: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Versículo 24 de
Juan 17, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria con que me has amado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto, o sea, sus discípulos, han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. ¿Se dan cuenta? Por favor, leamos en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12 y leemos el versículo 10. Apocalipsis 12, el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Escuchen, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y quién es el que nos acusa delante de Dios, el juez divino, día y noche? El diablo, Satanás. Pero escuchen, esto es interesante, porque el Señor Jesucristo es nuestro abogado, el que intercede por nosotros delante del Padre. Las acusaciones del diablo contra usted, contra mí, contra todos los discípulos de Cristo, no tienen éxito. No tienen éxito, porque el Señor Jesucristo está delante del Padre, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Y quiero decirle lo siguiente. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados como creyentes en Cristo, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué cuando nosotros como creyentes en Cristo Jesús caemos en algún pecado o pecado? ¿Por qué si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad? Porque detrás de todos ellos está la intercesión, la defensa que Cristo hace por usted y por mí. Y el Padre recibe o escucha del Hijo: Padre, perdónalo a ese discípulo mío, a ese hijo tuyo que ha caído en una tentación y ahora está buscándote en confesión, arrepentido. El Hijo presente a su sacrificio que hizo por ese discípulo o discípula muriendo en la cruz. Y el Señor dice: Padre, el pecado, los pecados que ese hijo tuyo ha hecho y ahora arrepentido está confesándolos, yo los cargué, yo sufrí la muerte por causa de esos pecados o ese pecado que ese hijo tuyo, discípulo mío, ha cometido. Y entonces, ante ese argumento, el Padre decide perdonar y limpiar el pecado o pecados que le confiesa ese hijo o hija que, como Pedro, han caído, han cedido a una tentación. Hermanos en Cristo, lo que el Señor hizo aquí en la tierra, interceder por nosotros delante de Dios, lo sigue haciendo ahora exaltado a la diestra de Dios Padre. Él está abogando por nosotros, defendiéndonos, intercediendo delante del Padre por nosotros, presentando su muerte en la cruz por nosotros, donde Él cargó el pecado de todos nosotros. Y ese es el argumento más poderoso que nuestro intercesor, nuestro abogado presenta delante del juez divino, el Padre, para que Él proceda a perdonarnos
y a limpiarnos de los pecados que arrepentidos le confesamos a nuestro buen Padre Celestial. Ahora, no tomes esto como una licencia para pecar. Como Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por mí, abogando por mí, para que Dios me perdone y limpie maldad, entonces voy a pecar. No, porque al tomar tener ese pensamiento y pensar así y decir eso, ya estás pecando, porque estás haciendo algo deliberado e intencionalmente cometer un pecado o pecados. Bien, mis queridos hermanos, bien. Debemos hacer ahora una reflexión necesaria. La muerte de Cristo en la cruz por nosotros los pecadores y por causa de nuestros pecados, la resurrección de Cristo al tercer día de entre los muertos y la exaltación de Cristo a la diestra de Dios en el cielo, escuchen, las tres realidades constituyen el Evangelio de Dios. Cuando alguien le pregunte en qué consiste el Evangelio de Dios, diga: Cristo murió por los pecadores y por causa de sus pecados en la cruz. Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos y está vivo. Y Cristo resucitado está a la diestra de Dios Padre en el cielo, intercediendo por los hijos de Dios y por sus discípulos. Esas tres realidades constituyen el Evangelio de Dios. A veces nosotros, cuando predicamos el Evangelio o hablamos del Evangelio, nos quedamos en los dos primeros fundamentos. Cristo murió por los pecadores, Cristo resucitó. Pero también hay el tercer elemento, que Cristo, muerto, resucitado, está exaltado a la diestra de Dios, abogando, intercediendo, rogando por nosotros, los discípulos suyos. ¿Y saben cómo define el apóstol Pablo este Evangelio de Dios? Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó y está exaltado a la diestra de Dios en el cielo. Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Romanos 1, el versículo 16. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Dios. Cristo murió por los pecadores, Cristo resucitó y Cristo exaltado a la diestra de Dios, dice Pablo, es poder de Dios, es potencia de Dios. Dios es todopoderoso y todo su poder se manifiesta en su Evangelio, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo dice que el poderoso Evangelio de Dios salva al pecador. Es poder de Dios para salvación, dice en Romanos 1:17. Es poder de Dios para salvar de la ira y del juicio de Dios. Es poder de Dios para salvar de la esclavitud del pecado. Es poder de Dios para salvar de la perdición eterna en el infierno, mis queridos hermanos. Y para que el poderoso Evangelio de Dios salve a pecador, este debe creer con su corazón en el Evangelio. Miren lo que dice Marcos. El Evangelio según Marcos 16.
Y leemos versículos 15 al 16. Y les dijo a sus discípulos: ya ha resucitado, ¿no? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. He leído en Marcos capítulo 16, versículo 14. ¿Ya? En Romanos leemos el versículo 1, Romanos 1, 16. Miren lo que dice Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación ¿a quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poderoso evangelio de Dios salva a todo aquel que cree en ese evangelio. En Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Romanos 10, 8 y 9. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Noten, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el Evangelio según Juan capítulo 3. El Evangelio según Juan capítulo 3. Leemos desde el versículo 14 al 18. Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de la muerte de Cristo en la cruz, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, para que el poderoso evangelio salve al pecador, el pecador tiene que creer en el Cristo que murió en la cruz por él, en el Cristo que resucitó entre los muertos al tercer día, y en el Cristo que está exaltado a la diestra de Dios, vivo allá en el cielo, intercediendo, abogando por los hijos de Dios y sus discípulos que todavía están en esta tierra. Yo quiero terminar este estudio bíblico leyendo las estrofas del himno 297, el himnario de la vida cristiana, de Alianza Cristiana y Misionera. Himno número 297. Es una pregunta el título. ¿Has hallado en Cristo? ¿Has hallado en Cristo tú, buen Salvador? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Por la fe descansas en el Redentor? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Segunda estrofa. ¿Vives siempre al lado de tu Salvador? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Del pecado eres siempre vencedor? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús?
Cuando Él viniere, te encontrará ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quiere de eternal dolor, acude a la sangre de Jesús. Y el coro dice: lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Y yo le hago la pregunta a usted: ¿ya usted es salvado por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo? ¿Ya usted es salvado por el Cristo que resucitó de entre los muertos? ¿Ya usted es salvado por el Cristo exaltado a la diestra de Dios en el cielo? Si usted dice sí, eso quiere decir que usted ha creído en el Evangelio de Dios, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo y la exaltación de Cristo a la diestra de Dios Padre en las alturas. Y por creer con su corazón en este Cristo que murió por usted en la cruz, que resucitó de entre los muertos y está vivo, exaltado a la diestra de Dios Padre, usted es salvo. Salvo de todos sus pecados, salvo de la ira de Dios, salvo de la perdición eterna, salvo de la condenación al infierno en el día del juicio final. Quiera Dios que usted, que ha escuchado este estudio bíblico sobre las doctrinas fundamentales del Evangelio de Cristo, haya creído, y crea y se mantenga creyendo en este Evangelio de Dios. Cristo murió por usted, por mí. Cristo resucitó de entre los muertos y Cristo está exaltado a la diestra de Dios. Y allá, los que creen en este Cristo, en este Evangelio, allá están con Él en el cielo. Padre bendito, gracias por su palabra que hemos estudiado en esta noche. Gracias por el Evangelio suyo, el Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Ese Evangelio que proclama que Cristo murió en la cruz por nosotros los pecadores por causa de nuestros pecados. Que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día y que Cristo está exaltado a la diestra suya en el cielo, donde Él está intercediendo, abogando por nosotros, frente a las acusaciones, sobre todo del acusador de nosotros, delante de suyo, el diablo, Satanás. Le rogamos, Padre, que su Espíritu Santo use este estudio bíblico para que los que aún no creen en el Evangelio de Cristo, no creen en el Cristo que murió en la cruz por ellos y por causa de sus pecados, aún no creen con su corazón en el Cristo que resucitó de entre los muertos al tercer día, y no creen en el Cristo exaltado a su diestra en el cielo, declarado el Señor de toda la creación. Que su Espíritu Santo los impulse a que crean con su corazón en su Evangelio, en Cristo que murió por ellos en la cruz, resucitó de entre los muertos y ahora está exaltado a la diestra de Dios Padre en el cielo, intercediendo a favor de nosotros, sus discípulos, los que creemos con el corazón en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos en Cristo, Dios mediante, el próximo domingo
10 minutos para las 11, nos reuniremos en la casa, en el lugar físico que hemos separado para, como hermanos en la fe de Cristo, a participar del culto devocional. Les pido a mis hermanos, miembros de la Iglesia del Dios Viviente, por favor, vayan al culto, intégrense al culto, cumplan el mandamiento que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, para que al congregarnos nos edifiquemos unos a otros, juntos alabemos, adoremos a Dios, oremos a Dios, leamos su palabra y escuchemos su palabra predicada. Dios les bendiga a todos con su gracia rica, multiforme y todopoderosa. Amén.